¿Cómo están? Vamos a empezar con nuestro ejemplo. Voy a explicar brevemente el área del proyecto. Tenemos nuestros lotes con sus áreas respectivas, que vamos a explicar cómo determinarlas, la disposición final de todas nuestras aguas residuales a una planta de tratamiento de agua residual. Vamos a tener caudales comerciales, institucionales, domésticos, etcétera. Vamos a ir explicando paso a paso, a medida que vayamos resolviendo el ejercicio, todos los datos para poder calcular redes de alcantarillado sanitario. Vamos a comenzar con nuestra área de proyecto en AutoCAD. Cuando tenemos lotes que son asimétricos, vamos a dividir en dos áreas, en dos trapecios y en dos triángulos. Y cuando son lotes simétricos, en áreas iguales, ¿no? Para este ejemplo, tenemos que nuestras áreas trapezoidales valen 0,35 hectáreas y nuestras áreas triangulares 0,25 hectáreas, ¿no? Podemos corroborar con el comando área en el AutoCAD. Primero en el trapecio estamos en metros, 3.500 metros cuadrados equivalen a 0,35 hectáreas. Estamos en lo correcto. Y 0,25 hectáreas a 2.500 metros cuadrados, ¿no? Así para toda nuestra área de proyecto. La sumatoria de todas estas áreas dan 10,4 hectáreas. Tenemos nuestra planta de tratamiento de aguas residuales. Toda esta área de proyecto tienen que evacuar las aguas hacia esta planta. Hemos trazado la red de alcantarillado de acuerdo a las curvas de nivel o a las exigencias de la topografía en el terreno, ¿no? En este caso no tenemos curvas de nivel, se ha realizado un levantamiento topográfico con estación total y se tienen las elevaciones de cada uno de estos puntos desde aguas arriba, que es la elevación más alta, hasta nuestra planta de tratamiento, que es el lugar más bajo, ¿no? Tenemos nuestras cámaras de inspección con su respectiva simbología. De acuerdo al criterio podemos colocar estas cámaras de inspección de otra manera. También la red, eso ya es de acuerdo al criterio del ingeniero. Como podemos ver en imágenes, tenemos todas nuestras cámaras enumeradas. Tenemos 25 cámaras en total. En el área del proyecto tenemos las calles, el nombre de las calles. Esto vamos a usar en nuestra planilla que vamos a explicar a continuación. En la planilla tenemos 54 columnas. Estas las vamos a explicar paso a paso brevemente. Antes vamos a hablar de los datos, de algunos de los datos importantes para el diseño. Como tenemos conocimiento en el periodo de retorno en años, lo podemos obtener en tablas de normas y bibliografía en nuestros países. Vamos a diseñar sistemas de alcantarillado o colectores. Estamos utilizando una población menor a los 20.000 habitantes, por lo que nuestro periodo de retorno en años es de 20. La población inicial y también el índice de crecimiento poblacional anual lo vamos a sacar de instituciones públicas que hacen el censo en nuestro país. Como por ejemplo en Argentina tenemos
localidades, ¿no?, con sus departamentos, el censo del 2010, el número de habitantes y su índice de crecimiento poblacional anual. Para nuestro ejemplo, nuestra población es de 2080 habitantes y tenemos un índice de crecimiento poblacional anual de 1,20%. El coeficiente de retorno, que es una relación entre el caudal medio de las aguas residuales, de estas aguas que nosotros tenemos que desechar, y el caudal medio de consumo de agua potable. Esta relación tiene que estar entre un rango de 60 y 80%. Para nuestro ejemplo, vamos a adoptar 75%. El consumo de agua potable lo vamos a determinar de acuerdo a la zona. Estamos en los valles en este caso. Tenemos una población de 2080, estamos en este rango. Yo voy a utilizar 70 litros habitante día. Esto para la población doméstica, ¿no? Porque existen caudales para comercios, instituciones públicas e industrias, ¿no? Estos rangos de dotación están determinados en las normas de cada uno de nuestros países. Antes de comenzar con las columnas de nuestras tablas, de estas 54 columnas, vamos a calcular preliminarmente la población proyectada y la densidad poblacional de nuestro proyecto. Tenemos la población inicial, reemplazamos el índice de crecimiento poblacional anual y elevamos el periodo de retorno en años. Tenemos una población proyectada de 2.641 habitantes. A continuación, con esta población futura y con el área de proyecto, con el área total de proyecto, que son 10,4 hectáreas, si sumamos cada uno de nuestros lotes, tenemos 10,4 hectáreas, dividimos y tenemos 254 habitantes cada hectárea como densidad poblacional. En el paso 3, que es la tensión tractiva, esto se refiere al flujo de arrastre del material dentro de nuestros conductos. Esto de acuerdo a los pesos específicos del material a ser arrastrado y del agua multiplicado por un factor adimensional, ¿no?, que es de acuerdo al material, y por el diámetro de las partículas de este material que va a ser transportado. Nosotros podemos ver que se transporta del 90 al 95%. Esto de acuerdo a estudios para alcantarillados sanitarios tiene que tener un valor de 1 pascal o 0,101 kilogramos sobre metro cuadrado. Para alcantarillado pluvial esto varía, pero para alcantarillado sanitario es 1 pascal. Ahora sí vamos a comenzar con el cálculo de nuestras columnas, de nuestras tablas. Nos vamos a la pestaña de planilla de cálculo. Vamos a comenzar con la columna 1, donde vamos a ingresar la cantidad de cámaras de inspección que hemos trazado en nuestra área de proyecto. Tenemos 25 cámaras, si contamos. Entonces, introducimos el número de cámaras existentes en nuestro proyecto. A continuación, en la columna 2, vamos a asociar con la columna 3 y 4. En la imagen podemos ver que tenemos los tramos de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 3 y de 3 a 8. Vamos a analizar en todo el ejercicio esos tramos para que no sea repetitivo.
Tenemos tramo de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 3, esto respetando las líneas de flujo, ¿no? Como podemos ver mejor acá, de 4 a 3 y de 3 a 8, ¿no? Acá está de 3 a 8. A continuación tenemos las calles en cada uno de estos tramos, como vemos de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 3, se encuentra en la calle A. Y el tramo 3 a 8 se encuentra en la calle H. Así sucesivamente de todos nuestros tramos. Introducimos en nuestra planilla de cálculo en los tramos de 1 a 2, de 2 a 3, de 4 a 3, calle A, y en el tramo 3 a 8, calle H. El orden, de acuerdo al criterio de cada ingeniero, no se olviden, también en la planilla. Continuamos con la columna 5 y 6, que es el número de nuestras cámaras de inspección. Yo utilizo la misma simbología que en el tramo. Cada uno puede cambiar esto, ¿no? Esto ya de acuerdo a cada uno. Yo prefiero utilizar la misma simbología. En la columna número 7 vamos a introducir la longitud de cada tramo colector. La longitud de cada uno de estos, que la obtenemos del AutoCAD. También del levantamiento de la estación total, ¿no? La estación total nos determina estas longitudes de cada uno de nuestros tramos. Introducimos en nuestra planilla de 1 a 2, 128.8 metros, etcétera, para todos nuestros tramos. Con mayor detalle voy a explicar la longitud tributaria. Vamos a ir a nuestros pasos de cálculo. Voy a explicar con mayor detalle la longitud tributaria. En el tramo 1 a 2, la longitud tributaria es 0 porque no hay ninguna longitud que antecede al tramo que estamos analizando. En el tramo 2 a 3, la longitud tributaria será la longitud del tramo que antecede al tramo 2 a 3 que estamos analizando. Por lo tanto será 128.8, podemos ver esto en la planilla. La longitud tributaria en el tramo 2 a 3 es la longitud que antecede a esta, es la de 1 a 2. Vamos a realizar un ejemplo más. En el tramo 3 a 8, las longitudes que anteceden a este tramo son de 1 a 2, de 2 a 3 y de 4 a 3. Estas tres longitudes anteceden a este tramo que estamos analizando de 3 a 8. Sumamos estos tres tramos, tenemos 391.4 metros. Verificamos. Eso es la longitud tributaria. Vamos a ver la diferencia con la longitud acumulada. Voy a explicar el tramo 1 a 2. La longitud acumulada es la longitud que antecede a esta tubería más la longitud propia de la tubería que estamos analizando. En este caso sería 128 más 0, o sea, no antecede ninguna otra tubería. Vamos a ver un ejemplo más en el tramo 3 a 8. Las longitudes acumuladas que anteceden a esta son de 1 a 2, de 2 a 3 y de 4 a 3, más la longitud propia del tramo que estamos analizando. Vamos a verificar esto. La sumatoria de las tres tuberías que anteceden más la longitud propia de la tubería que estamos analizando. Vamos a aplicar esto en toda nuestra planilla.
Vamos a continuar con nuestra columna número 10, que es el área propia. El área propia es el área de cada uno de estos tramos, ¿no? Vamos a visualizar en AutoCAD. En el tramo 1 a 2 tenemos 0,35 hectáreas. En el tramo 2 a 3 lo mismo. En el tramo 4 a 3 0,35 hectáreas de la misma forma. En el tramo 3 a 8 que tenemos en nuestra planilla, tenemos dos áreas, la suma de estas dos que aportan sus aguas a este tramo de tubería. Vamos a ver en nuestra planilla que tenemos de 1 a 2 0,35 hectáreas, de la misma manera en los dos tramos siguientes. En el tramo de 3 a 8 la suma de los dos que hemos dicho, las dos áreas que aportan sus aguas, ¿no? 0,5, 0,5. El área tributaria tiene la misma lógica que la longitud tributaria. Vamos a hacerlo de manera más rápida. El área tributaria de 1 a 2 es 0, de 2 a 3 es 0,35, de 4 a 3 es 0, de 3 a 8 es la suma de estas tres áreas, ¿no? 1,05, vamos a verificar, acá está. El área acumulada tiene la misma lógica, se suma el área del tramo en el que estamos analizando. El área acumulada de 1 a 2 es 0,35, de 2 a 3 0,7, de 3 a 8 1,55. Y así para todos nuestros tramos. Vamos a calcular la población en cada uno de nuestros tramos en esta área. De acuerdo a la cantidad de metros cuadrados tenemos una cantidad determinada de población. Esto se va a hallar en la columna número 13. Vamos a nuestros pasos de cálculo. Hemos terminado de hallar nuestras áreas acumuladas. Vamos a hallar la población de aporte a cada colector. Es la multiplicación de la densidad poblacional que hemos determinado preliminarmente por el área de cada colector. 254 por 0,35. En el tramo 3 a 8 por 0,5, ¿no? Eso vamos a verificar en nuestra planilla. Aquí está. La densidad poblacional sabemos que es 254. Seguimos con la columna número 14, que es la población acumulada, ¿no? En este caso la acumulada es más sencillo. Sumamos los tramos que anteceden, en este caso de 1 a 2. Tenemos la población acumulada 89 habitantes. Esto vamos a redondear. De 2 a 3, 89 más 89 habitantes. Esto nos da un valor de 178 y así en todos nuestros tramos, ¿no? No existen medios ni cuartos, habitantes, nada. Tiene que ser entero, ¿no? Ese número. Y así para toda nuestra planilla. Al finalizar,
el resultado de la población acumulada tiene que ser igual al que hemos determinado en los cálculos previos, la población futura, ¿no? 2.641 habitantes, 2.641 habitantes. Esto tiene que ser un número entero, ¿no? Vamos a poner enteros todos nuestros números. Tenemos 2.641 y nuestra población 2.641. Vamos a continuar. Vamos a nuestro coeficiente de punta, que es la columna número 15. Vamos a utilizar la ecuación de Babbitt. Existen muchos otros autores. Vamos a dividir nuestra población, ¿no? Reemplazando en esta ecuación de Babbitt para cada uno de nuestros tramos, ¿no? Tenemos que jalar la fórmula y nada más. Estamos calculando, estamos en la columna número 16. Aquí solamente hay que programar las hojas Excel con las ecuaciones que ustedes van a utilizar. En la columna 16 vamos a hallar el caudal medio diario. Aquí está. Nos vamos a nuestros pasos de cálculo. Vamos a utilizar esta ecuación. Tenemos el coeficiente de retorno. Tenemos la dotación. Y también tenemos la población acumulada, ¿no? Esto dividido entre un factor para convertir a segundos. Tenemos un caudal medio diario de 0,069 litros sobre segundo. Vamos a programar esto en nuestra planilla Excel y nada más vamos a jalar toda la fórmula, ¿no? Vamos a continuar. Columna 17, que es el caudal máximo. Vamos a multiplicar nuestro caudal medio que hemos determinado de 0,069 litros segundo multiplicado por el coeficiente de punta de Babbitt, ¿no? 0,069 por 2,04. Eso vamos a utilizar en toda nuestros tramos. Vamos a continuar. Nos vamos a la columna 18. El caudal de infiltraciones. Vamos a explicar un poco esto. Se va a utilizar unos coeficientes de acuerdo a la unión que se está utilizando entre dos tuberías, el acople que se usa para juntar dos tramos y que tenga una correcta sellada, ¿no? Que sea correctamente sellado. Vamos a utilizar nosotros tubería de PVC. El tipo de unión entre tuberías va a ser un anillo de goma. El coeficiente para esto es de 0,00005 litros segundo cada metro, ¿no? Determinamos este caudal de infiltración para cada uno de nuestros tramos. Vamos a multiplicar el coeficiente de infiltración por la población acumulada.
Continuamos con la columna 19. El caudal de malos empotramientos. Existen muchos acoples entre tuberías que no están bien realizados, otros que son de difícil conexión. Existe un rango de 5 a 10% en todas las redes. Vamos a utilizar el medio de este rango, que es de 8%. Vamos a determinar nuestro caudal de malos empotramientos para cada uno de nuestros tramos. Solamente tenemos que realizar la ecuación en la planilla Excel. El caudal máximo por 0,08, ¿no? Seguimos con nuestra columna 20. Voy a explicar de una manera consecutiva las que están con un color, que es la 20, la 22 y la 24, que es el número de comercios o el número de instituciones públicas y también el número de industrias que existen en el tramo que estamos analizando. 0,35 hectáreas, 0,25 hectáreas representa una gran cantidad de terreno. Vamos a determinar de acuerdo a la zona del proyecto, ¿no? Podemos ver que en el tramo 1-2 tenemos un comercio, 5 instituciones públicas y una industria, ¿no? Estamos en una metrópoli en este tramo y así en toda nuestra zona de proyecto. Teniendo el número de comercios, instituciones públicas e industrias con el caudal que hemos explicado de acuerdo a normas de cada uno de nuestros países de industrias, ¿no? Vamos a determinar sus caudales multiplicando el número de cada uno de ellos, caudal de comercios, caudal de instituciones públicas y de industrias, ¿no? Vamos a continuar con la columna 26. Vamos a determinar el caudal de descarga concentrada, que es la sumatoria de el caudal de industrias, el caudal de instituciones públicas y de comercios. Solamente programamos la ecuación. Continuamos con la columna 27. Vamos a sumar este caudal de descargas concentradas más los caudales máximos, los caudales de infiltración y los de mal empotramientos, ¿no? Estos caudales, por norma y también por una serie de estudios que se pusieron en práctica, se determinó que como mínimo el caudal de diseño, este caudal acumulado, tiene que ser 1,5 litros segundo. ¿Qué quiere decir? Si tenemos menor a 1,5 litros, vamos a optar como mínimo este caudal. Y así cuando sea mayor a este, utilizamos el del tramo, ¿no? Una vez que nosotros hemos cambiado estos caudales, estos son los que vamos a utilizar nosotros en el
SewerCAD. Vamos a proceder a poner las cotas de terreno en la columna 29 y 30. Esto de nuestro blog de notas, como podemos ver, tenemos los tramos acomodados de la misma manera. Enseguida voy a mostrar esto. Aquí están los tramos, ¿no? Los tenemos las cotas de la misma forma. Introducimos las cotas de terreno, las que hemos determinado con nuestra estación total. Determinamos las profundidades. No se olviden que tenemos un mínimo de 1,2. Podemos trabajar con esto si el terreno nos los permite. Con las profundidades de excavación inicial y final, en la columna 31 y 32, vamos a determinar una media de excavación. Esto es sumamente sencillo, lo estamos haciendo de manera rápida. Restamos las profundidades de excavaciones con las cotas terreno para determinar la cota de la solera. Voy a explicar esto en esta imagen. La cota de la solera está aquí abajo, ¿no? Nosotros vamos a excavar como mínimo 1,20. Vamos a colocar una cama de arena de 0,1 metros, de 10 centímetros. Aquí está, ¿no? Vamos a determinar la pendiente a nivel de la solera, es decir, vamos a mostrar esto, es decir, a este nivel. Esa pendiente se la determina restando la cota inicial menos la cota final, dividido entre la longitud propia de ese tramo por 100, ¿no? Estamos en porcentaje. Estamos en la columna 36, ¿no? Esto es sencillo también. Vamos a continuar con la columna 37. Vamos a introducir nuestros diámetros de tubería de PVC. Tiene que ser desde las 4 pulgadas o 100 milímetros para adelante, ¿no? Nosotros vamos a introducir y de acuerdo a este diámetro vamos a ir verificando todo el régimen hidráulico que viene a continuación. Estamos en la parte final. Aquí tenemos que verificar el régimen hidráulico, introducir las ecuaciones y utilizar las tablas de tubo completamente lleno, ¿no? Podemos utilizar ecuaciones de igual manera, en este caso vamos a utilizar tablas. Aquí vamos a introducir paso a paso estas tablas. Vamos a comenzar en la columna 38, después de que hemos introducido los diámetros de acuerdo a la cantidad de caudal que tenemos, ¿no? En este caso, como mínimo 4 pulgadas, determinamos el radio hidráulico en la columna número 38 para poder utilizar Manning, ¿no? Vamos a utilizar el radio hidráulico. Es el diámetro, en este caso en metros, dividido entre el área, ¿no? Es el perímetro sobre el área. El radio hidráulico de una tubería es el diámetro dividido entre 4.
de una sección circular. Determinamos la velocidad, columna 39, de acuerdo a Mane. Programamos la ecuación con todos nuestros datos necesarios. Tenemos el radio hidráulico, tenemos la pendiente y tenemos el coeficiente de Mane para el material PVC. Eso también lo podemos obtener en tablas. Reemplazamos y tenemos nuestras velocidades. No se olviden que estas velocidades tienen que ser mayor a los 0,6 metros sobre segundo. Esto para un autolavado de las tuberías y un correcto flujo de esto, ¿no? Podemos verificar en cada uno de los tramos que nuestras velocidades son correctas. Si estuvieran en un rango menor, etcétera, podemos aumentar el diámetro. En este caso con 4 pulgadas está funcionando totalmente bien. Hay tramos donde estoy utilizando 6 pulgadas. Esto porque ya estamos finalizando, ¿no?, la red y tenemos más aguas recolectadas. Entonces, una vez que hemos verificado nuestras velocidades, no se olviden mayor a los 0,6 metros sobre segundo. Eso es muy importante. Vamos a determinar el caudal. De igual manera vamos a utilizar Manning. Determinamos el caudal. Vamos a multiplicar la velocidad y el diámetro, ¿no? Reemplazamos. Tenemos estos valores que son los adecuados. Tan mayor a los 0,6 metros sobre segundo. Saco mis caudales. Y para utilizar las tablas que vamos a explicar a continuación, la relación del caudal de diseño y el caudal del régimen hidráulico, ¿no? 1.5, que es el mínimo, dividido entre el caudal del régimen hidráulico en cada uno de los tramos. Nos vamos a las tablas. Propiedades hidráulicas de la sección circular de tubo parcial y totalmente lleno, ¿no? Nosotros hemos sacado la relación de caudales del régimen hidráulico y del de diseño. Y tenemos los valores, en este caso 0,221, buscamos 0,22. 0,22, ¿no? Y reemplazamos esos valores del régimen hidráulico para flujo de tubería completamente llena. Tenemos para las velocidades, está al final, y en ese orden, ¿no? Entonces tenemos 0,802, 0,319 y 0,718. Y así de esa manera para todos los tramos 0,19, 0,77, 0,295 y 0,675. Esa es la manera de introducir los datos para el régimen hidráulico. Es sencillo. Este hay que modificar. 0,30, 0,874. Los otros dos, 0,376, 0,817. Así. De esa manera, modificar cada uno de ellos
hasta nuestro último tramo, que es desde el 22 hasta la planta de tratamiento. Es una manera sencilla el cálculo de alcantarillado sanitario. Vamos a despejar la velocidad en el régimen hidráulico para cada uno de nuestros tramos. No se verifica en este sector. No se olviden que estamos analizando el tubo completamente lleno. Eso no se da realmente, ¿no? En la vida real. Pero las relaciones de ecuaciones y la tabla que estamos realizando nos permiten determinar este régimen hidráulico para cada tramo. Los diámetros despejamos, el radio hidráulico, de cada uno de ellos. Tenemos nuestros caudales, nuestros diámetros y nuestros radios hidráulicos. Esto no estamos explicando en la pestaña de paso a paso porque son ecuaciones relativamente fáciles. Aquí solamente estamos despejando, es una multiplicación. En la columna número 48 vamos a determinar nuestra velocidad crítica. Vamos a programar la ecuación, que es 6 por la raíz cuadrada del radio hidráulico por la gravedad. Esto nos da estos valores. Con este valor y el valor de la columna 45, que es la velocidad del régimen hidráulico en tubo completamente lleno, cuando la velocidad crítica es menor a la velocidad del régimen hidráulico, podemos determinar que tenemos un flujo subcrítico. Y por el contrario, cuando la velocidad crítica es mayor a esta velocidad, tenemos un flujo supercrítico. Tenemos que la velocidad crítica es mayor, es un flujo supercrítico en todos nuestros tramos, ¿no? En la columna 49 vamos a determinar nuestra fuerza de tracción dentro de nuestras tuberías. Tenemos el peso específico del agua, el radio hidráulico en el régimen hidráulico, nuestra pendiente a nivel de la solera y la gravedad. Nosotros reemplazamos esta ecuación, como podemos ver en imágenes, y tenemos la fuerza de tracción, la fuerza tractiva, perdón. Para el ancho de zanja, en la columna 50, como mínimo para comodidad de los obreros y de instalación de las tuberías, tiene que ser 50 centímetros, como mínimo. Y de acuerdo a esto, utilizar obras de protección, etcétera, para nuestras tuberías y no cause daño. Nosotros vamos a utilizar como mínimo en los tramos en la población de 50 centímetros y en el último tramo hacia la planta de tratamiento de 65 centímetros. Esto nos va a servir conjunto la cama de arena, que es de 10 centímetros,
Podemos adoptar de 5 a 15 centímetros, perdón, a 20. En este caso nosotros vamos a adoptar 10 centímetros. Primero calculamos la excavación. Tenemos nuestra altura de excavación, 10 centímetros, por la longitud propia del tramo. Eso es todo para cálculo de